Hola, bienvenidos a esta edición especial donde vamos a estar conversando sobre algunos de los desafíos más importantes que enfrenta nuestra sociedad en la actualidad, como es el crecimiento de las ciudades, la contaminación, el uso de los recursos naturales y la calidad de vida de las personas. Antes de comenzar, quisiera compartir un dato interesante, y es que según las Naciones Unidas, actualmente la humanidad consume más recursos naturales de lo que el planeta puede regenerar en un año. Esto significa que estamos utilizando más recursos a un ritmo superior a la capacidad de recuperación del planeta. Para hablar de este tema me acompañan mis compañeros Marcos y Jairo. Muchísimas gracias por estar aquí. Marcos. Muchísimas gracias, Aristides. Son temas que están muy presentes en nuestra vida diaria y que afectan tanto a las personas como el medio ambiente natural. Mucho gusto, compañeros. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir en este momento, ¿verdad? Y así es, como decía Marco, ¿verdad? Muchas veces escuchamos nosotros hablar sobre problemas como el cambio climático, la pobreza, la escasez de los recursos, pero no siempre terminamos de entender, ¿verdad?, en cómo todos estos aspectos están interconectados. Sí, y justamente existe un concepto que busca responder a estos desafíos de una manera integral. Se trata de lo que es el desarrollo sostenible. Marcos, ¿cómo podríamos explicar el desarrollo sostenible de una forma sencilla? Yo diría que el desarrollo sostenible consiste en la búsqueda del progreso de las sociedades sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. La definición más conocida y propuesta por la Comisión de las Naciones Unidas en 1987, que lo define como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y eso es algo bastante importante, ¿verdad? Porque durante muchos años se pensó, se concibió, ¿verdad?, que el desarrollo era únicamente producir más o generar más riquezas. Pero hoy entendemos que también debemos preguntarnos nosotros cuáles son las consecuencias de ese llamado desarrollo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el desarrollo sostenible busca una especie de equilibrio. Exactamente, Aristides, y busca pues un equilibrio en tres aspectos principales, ¿verdad? En primer lugar, la economía; en segundo, la sociedad; y en tercer lugar, el medio ambiente. Incluso autores como Jeffrey Sachs explican que el desarrollo sostenible busca integrar lo que viene siendo el crecimiento económico, la inclusión social y la protección al medio ambiente. Podemos hablar un poco más de estos aspectos, Marquitos. ¿Por qué crees que son importantes cada uno? La dimensión económica es muy importante porque genera empleo, inversión y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Bien, en cuanto a la cuestión de la dimensión social, decimos que busca garantizar lo que es la educación, la salud y la igualdad de oportunidades, es decir, la repartición equitativa de las oportunidades en ese sentido, ¿verdad? Entonces, un país puede que crezca económicamente, pero eso no se traduce, ¿verdad?, en el bienestar común de la población, ¿verdad? Porque en muchos casos, como en el contexto nuestro, el 60% de la población vive en condición de pobreza, por ejemplo. Entonces, este es el detalle en la dimensión social. La dimensión ambiental procura proteger los recursos naturales y sostiene que nuestra vida y nuestra actividad económica debería estar entrelazada. Escuchándolos, me surge una pregunta. ¿Qué pasa si una de estas dimensiones, Jairo, se descuida? Las consecuencias de esto, ¿verdad?, terminan afectando a los demás. Por ejemplo, la contaminación, o la destrucción de los bosques puede generar profundos problemas sociales y económicos, ¿verdad? Bien, Marquitos, ¿podría darnos un ejemplo un poco más cercano a nuestra realidad? Por supuesto, claro. Pensemos en la deforestación que ocurre en distintas zonas de Honduras. La tala excesiva que genera lo que viene siendo ingreso a corto plazo, pero que también a la larga provoca lo que viene siendo la erosión, ¿verdad?, de los suelos y la disminución de las fuentes de agua. Otro ejemplo podría ser, Aristides y Marcos, el caso nuestro, cuando los huracanes Eta y Iota, ¿verdad?, que afectaron y azotaron el territorio nacional, ¿verdad?, destrucción de viviendas, carreteras, cultivos y medios de vida de miles de familias hondureñas, ¿verdad? Hablando de estos temas, además, muchas personas consideran que el cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales. ¿Qué relación, Jairo, puede tener con el desarrollo sostenible? Ciertamente tiene una relación directa,
¿verdad? Porque las actividades humanas han aumentado las emisiones contaminantes, ¿verdad? Y esto está modificando sin duda el clima del planeta. Por esta razón, el desarrollo sostenible aboca o procura lo que viene siendo el uso de energías renovables, tecnologías más limpias y, por supuesto, la reducción de estas en el impacto ambiental. Jairo, pero cuando hablamos entonces de este tema, el desarrollo sostenible no se limita únicamente al medio ambiente, ¿verdad? Es correcto, Aristides, no se limita solamente a eso, porque también aborda problemas como la pobreza, la desigualdad y el acceso limitado a la educación y la salud. Eso me recuerda a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible que conocemos como los ODS. Muchas personas han escuchado hablar de estos, pero no saben exactamente qué son, Jairo. Bien, en palabras cortas, ¿verdad? Los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos que fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015, ¿verdad? ¿Para qué las Naciones Unidas estipularon estos objetivos, verdad? Principalmente fue para erradicar la pobreza, proteger el planeta también, ¿verdad? Y mejorar la calidad de vida de las personas antes del 2030. Entre ellos se destacan el fin de la pobreza, educación de alta calidad, aguas limpias y saneamiento, acciones por el clima y la vida de los ecosistemas terrestres en general. En este sentido, podemos decir que los ODS, Jairo, representan una guía para alcanzar el desarrollo sostenible. Es correcto, Aristides. Este conglomerado de objetivos, ¿verdad? Están todos conectados y buscan un equilibrio, ¿verdad?, entre el bienestar social, el crecimiento económico y la protección ambiental, además. Me gustaría plantear una pregunta un poco más crítica. ¿Creen ustedes, Marquito, que Honduras está realmente avanzando hacia un desarrollo sostenible? Creo que existen lo que vienen siendo esfuerzos muy importantes, pero todavía enfrentamos desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la gestión de los recursos en general. Yo coincido con Marco en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces se habla de sostenibilidad, pero en la práctica vemos que predominan decisiones que priorizan beneficios particulares, ¿verdad?, o corporativos, ¿verdad?, que no consideran las consecuencias futuras, ¿verdad? Y eso es lamentable. Esto nos lleva a una cuestión igualmente importante, y es que podemos hacernos la pregunta: ¿quiénes son los responsables de impulsar el desarrollo sostenible? Bien, en este sentido, pues serían los gobiernos, ¿verdad? Porque son los gobiernos los que tienen una responsabilidad fundamental, porque son los gobiernos los que diseñan las políticas públicas y además administran los recursos de las naciones. Pero no son los únicos, las empresas también deben adoptar prácticas responsables y los ciudadanos deben asumir también lo que viene siendo el compromiso para que nuestra vida diaria, ¿verdad?, mejore en ese sentido. En este sentido, me hago la pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros, los simples mortales, las personas comunes, para contribuir al desarrollo sostenible? Sí, desde la propia cotidianidad de cada quien hay acciones sencillas que tienen impacto en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, ahorrar agua y la energía, reducir los desperdicios, reciclar y consumir de manera responsable, ¿verdad? También podríamos agregarle a eso informarse, participar en actividades comunitarias y exigir una gestión más transparente de los recursos públicos. Antes de finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes, empezando por usted, Marco, compartiera una reflexión breve. Yo diría que el desarrollo sostenible no significa detener el progreso, sino más bien hacerlo más inteligente, que beneficie tanto a las personas de hoy en día como las que van a venir mañana. Bien, desde mi opinión, ¿verdad?, yo fehacientemente sostengo, ¿verdad?, de que hay que cuidar el medio ambiente, que no es un mito, ¿verdad? Y hay que protegerlo, ¿verdad? Y asumir este compromiso, como mencionaba Marcos, ¿verdad? Y además de esto, reducir las desigualdades, ¿verdad? Y estas dos cosas no son objetivos separados, ¿verdad?, sino que van paralelamente en una construcción de un mundo más humano y más justo. Entonces, ambos forman parte de un mismo desafío y requieren soluciones integrales por parte de los estados, ¿verdad? Así es, y yo agregaría finalmente que el desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida.
Los desafíos actuales son temas que debemos tomar participación todos, ¿verdad? Los gobiernos, las empresas, nosotros como ciudadanos, porque el futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. En este sentido, muchísimas gracias Marcos y Jairo por estar en este lugar, ¿verdad? Compartiendo su opinión, y a quienes nos acompañan también en este conversatorio, muchísimas gracias. Hasta la próxima.